Es un privilegio grande cada semana que tenemos la oportunidad de llegar a sus hogares. It's a privilege to reach your homes every morning through these meetings. Es increíble toda la cantidad de gente que nos sigue a través de las redes sociales. And it's amazing to see the online following that's transpired. Y eso, pues, glorificamos a Dios por esa bendición. And we glorify God for that blessing. Que tanta gente se pueda conectar a través de las redes sociales y puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. That a lot of people can connect and listen to the Word of God. Nunca pensábamos que en algún tiempo esto se iba a lograr. We never thought that would happen that way some time ago. Pero es una bendición. But it's a blessing. Los viernes llegamos a 1,000, 1,100, 1,200 personas en la transmisión que hacemos los viernes. On the online transmission from Fridays, we were able to get 1,000 to 1,200 views. Y el día domingo estamos llegando a las 1,000, And on Sunday, we're 1,100, 1,000, 1,200, 1,100, 1,200, hasta 1,300. even 1,300. Eso es una bendición y gracias por todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. And thank you for all those that follow us through social media. Es muy interesante saber que Dios es un Dios de pactos. It's important to know that God is a God of covenants. Había una niñita que le pregunta a su mamá y le dice: mami, cantemos ese canto que dice de Marcos Witt, que dice Dios de patos. And there's this little girl that was telling her mom, hey, can we sing the song, the God, well, the word sounds like ducks in Spanish. Dios de patos. Le dijo: no, mi hijita, es de pactos. And she was like, no, it's not that word, it's covenants. Y pues la niña nomás entendía una parte que eso era, ¿no? But she only heard what she heard. Pero a mí me da gran preocupación porque el pueblo cristiano, la mayoría, casi no entiende de toda esta enseñanza que a través de la palabra de Dios se va a transmitir el día de hoy. And I'm always concerned because a lot of people that are in the church don't understand the covenant. Que Dios a través de los años, a través de la creación y a través de todo el desarrollo, That God, through creation, through history, and everything that we read in se ha the movido a Bible, través de los pactos. and it's all moved through covenants that God has made. Y hoy vamos a hablar acerca de, aunque vamos a hablar de ministros del nuevo pacto, And if we're going to talk about the ministers of the new covenant, vamos a traer un poquito la historia de los pactos anteriores. we're going to give a little history of the different pacts or covenants that have Pero en happened. 2 Corintios 3:6 But in 2 Corinthians 3:6, dice la Biblia: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. and it is he that has made us competent ministers of a new covenant, No de letra, not of the letter, sino del espíritu. but of the Spirit. Porque la letra mata, Because the law kills, mas el espíritu vivifica. but the Spirit gives life. No entendemos muchas personas We don't understand a lot of people de que el antiguo pacto that old covenant o el Antiguo Testamento or the Old Testament, estaba basado en la ley. that it was based on the law. Era un pacto de letra. It was one of law. Y el Nuevo Testamento cambió todo. And so when we get into the New Testament, this all changed. El Nuevo Testamento es un pacto con el Espíritu. Because the New Testament talks about a covenant with the Y Spirit. es lo que nosotros tenemos que saber. And that's what we have to know. Cómo Dios se ha movido a través de los años How God has moved throughout y the qué years. es un pacto. And what is a covenant. Yo recuerdo que yo tuve un pacto con Dios. I remember that I myself made a covenant with God. Y no es que yo hice el pacto con Dios. And it's not that I made a covenant with God. Dios hizo un pacto conmigo. God made one. Y recuerdo que nosotros teníamos una finca I remember we had some land, a ranch, y en la finca de abajo era la de mi abuela. and the one on the bottom, that was my grandmother. Era un poco más plano. It was more even. La nuestra estaba un poco más hacia la montaña, más levantada. Ours was a little higher up on the mountain. Desde mi casa se miraba bien la casa de mi abuela. And I could see her house from where I was. Y yo recuerdo que estaba en casa de mi abuela So I was in my grandmother's house, y salí a caminar and I'd go walking, y vi cuando un arco iris and I saw a rainbow se desprendía de mi casa, that started at my house, ahí donde yo nací. where I was born. Yo no nací en el hospital. Now, I wasn't born in a hospital. A mí me recibió mi abuela. My grandmother received me, Ella era la partera. and she was the one who was there to help. Allá no había tal cosa de ir al hospital. There wasn't a thing where you would go to the hospital to have Mi a baby. abuelita se ganaba su dinero yendo a recibir bebés. And my grandmother would make money by going to different houses to receive babies.
and Entonces, deliver ahí me. donde yo nací, So there where I was born era la punta del arco iris. was the point of the rainbow. It's Pero beginning. era un arco iris muy diferente al que uno ve, But it was very different than the kind you would see, como el que vimos la semana pasada. like one that we saw even last week. Eran dos, pero uno era más There were- marcado, ¿no? We saw two last week, but Pero este era este no era un arco muerto, era un arco vivo. it looked like a living thing. Se movía, It moved. iba y regresaba, los colores eran súper como neón colores, The colors pero were vivos los colores. like a neon, like a very living color. Y el Señor me dice, And God told me, estoy pactando contigo. I'm making a covenant with you. Y a mí me llamó mucho la atención, And that got my attention porque pues yo no esperaba esa palabra, because I wasn't waiting to hear something like that. porque Dios para encomendarle a uno un ministerio, Because God could give somebody a ministry. tiene que haber un ministerio del nuevo pacto. It has to be a one of a new Somos covenant, ministros de un pacto, a ministry of a new covenant, de un compromiso, a commitment, de relación. of a relationship. En un matrimonio hacemos un pacto, In a marriage, we make a covenant, we make a promise. lo hacemos verbal We do it verbally, y luego firmamos un documento and then we sign a document, y ese documento lo registra el Estado and then that document is registered with the state. y el Estado te da la garantía de que tú eres una persona que está legalmente casada. And then the state recognizes that you are legally married. Entonces, ese es un pacto que se hace entre el matrimonio. So that's a covenant that happens in a marriage. Pero lo que vamos a ver hoy But what we're going to see today, tiene que ver con los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. it has to do with the covenants that God has made with Como you. dice 2 Corintios 3:6, In 2 Corinthians 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, and he himself made us competent ministers of a new covenant, no de letra, not of the law, sino del Espíritu. but of the Spirit. Porque la letra mata, Because the law kills, más el Espíritu vivifica. but the Spirit gives life. Es interesante saber que cuando Jesús, antes de morir, Jesus, before he died, tuvo lo que se llamó la Santa Cena. he had what we call Holy Communion, or Él ya había Last Supper. pasado 3 años y medio con sus discípulos. He had been with his disciples for 3.5 years. Y entonces tiene una cena So they have this meal, y después de haber cenado, and after eating, toma el pan he takes the bread y lo parte and y da he splits gracias. it, and he gives thanks. Y hace y se lo da a sus discípulos He gives it to his disciples, y los compromete. and he makes a covenant or Este commitment. es el nuevo pacto. And he tells them, this is the new covenant. El pan y el vino son simbólicos a ese pacto nuevo que está haciendo con sus discípulos. That bread and wine are a symbol of what he's doing with the disciples. Muchas veces la iglesia no entiende que la Santa Cena es un pacto, Many times churches today don't realize that es un compromiso. Last Supper, that's a commitment. It's a No es covenant. que hay algo misterioso que uno recibe por medio de esos elementos. It's not something mysterious Si no that's es- received through the elements. Es algo que nos recuerda It reminds us que siempre que comemos ese pan that whenever we eat that bread y bebemos esa copa, and we drink that cup, ese es el nuevo pacto. that's the new covenant. Y el Señor hizo un pacto con sus servidores, con sus seguidores. And the Lord made that new covenant with his followers. Hoy día estos elementos de la Santa Cena los toman todas las personas. You know, today they give the elements of communion to everybody. Algunos le llaman comunión. You know, some call it communion. Las iglesias evangélicas no le llaman comunión, algunas no. A lot of evangelical churches don't use the term. Ellos hablan como lo que dice la Biblia, They use a different term. la Santa Cena, What they call it, the holy dinner, el pacto nuevo or a new covenant que el Señor está estableciendo con su pueblo. that God was doing with his Ahora, people. cuando tú entiendas sobre los pactos, me va a entender lo que estoy explicando ahorita. So when you understand these covenants, you're going to hear what I'm saying. Miramos qué es un pacto. So what is a covenant? Un pacto o alianza en la Biblia A covenant or an alliance in the Bible es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. is a contract or agreement between two or more parties. Pero el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros. And the covenant is the way that God has decided to communicate to humanity through this, Redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. to redeem us and guarantee us eternal life in ¿Cómo Christ. Cristo puede venir por su esposa, que es la iglesia, How is it then that God can come for his people si la iglesia no tiene un compromiso con él?
You know, he's coming for his bride, but the bride, they don't have a commitment with him. Si para nosotros vivir con una persona en la tierra, bueno, con una mujer o con un hombre, Because it's so common today for a man and woman to just live together. pero cuando nos casamos But when you actually get married y nos unimos, and we get together, tenemos un pacto we have a de covenant relación, of a relationship, de convivencia, of living with one another. y eso es lo que el Señor hace con su iglesia. And that's what God does with his church. Hace un pacto He makes de a covenant relación, of a relationship, de compromiso, of a commitment de que su iglesia se ha unido a Él that the church is united with him. y que tú celebras And you celebrate ese pacto, that covenant. que eso lo voy a anunciar más adelante. I'm going to announce that later. Ahora, la Biblia habla de 7 pactos diferentes, The Bible talks about 7 different covenants. 4 de los cuales es el abránico, el palestino, el mosaico y davídico. And 4 of these covenants are the Abraham one, the one with Palestine, the Mosaic one with Moses, and the David. Dios es una nación de Dios hizo con la nación de Israel y son de naturaleza incondicional. God made these with the covenant of Israel, and they were in a conditional nature. Esto es independientemente de la obediencia o la desobediencia de Israel. Because these are totally independent whether or not Israel obeys. Dios aún cumplirá estos pactos con Israel. And because God will fulfill these covenants with Israel. Uno de los pactos es el pacto mosaico, One of them is the Mosaic one, que es de naturaleza condicional. that is of a conditional nature. Es decir, este pacto traerá bendición o maldición, Because with this covenant, it brought blessing or curse, dependiendo de la obediencia o la desobediencia de Israel. depending on the obedience or disobedience of Israel. 3 de los pactos, el adámico, el noético y el nuevo, están hechos entre Dios y la humanidad en general. 3 of the covenants with Adam, with Noah, and the new covenant are done with humanity in general. Y no están limitados a la nación de Israel. And those are not limited to the nation of Israel. Entonces hay que entender, diferenciar uno del otro. So you need to learn how to differentiate. Ahora vamos a hablar del pacto adámico. We're going to talk about the covenant made with Adam. Quiere decir el pacto que Dios hizo con Adán. The covenant that God made with Adam. Este era un pacto que iba a afectar a toda la raza humana. This is one that would affect all of humanity. Puede ser pensado en 2 And partes. you can look at it in 2 ways. El pacto edénico y de inocencia That covenant in Eden of innocence, y el pacto adámico de gracia. and then that covenant with Adam of grace. Y estos pactos se encuentran en Génesis 3, 16 al 19, And you see this in Genesis chapter 3, verse 16 Génesis to 1, 19, 26 al 30, Genesis 1, 26 to 30, Génesis 2, 16 al 17. and Genesis 2, 16 to 17. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta Here's where we realize cómo Dios hace un pacto. how God makes a covenant. Ahora, ¿por qué Dios tiene que hacer pactos? So why does God even have to make these promises, these ¿Por qué Dios commitments? tiene que hacer compromisos con nosotros? It's because God wants a commitment with us. ¿Por qué para Él compartir su reino con nosotros? So for him to share his kingdom with us, Quiere que tenemos un compromiso, un pacto. he wants us to have this covenant. La gente hoy no quiere compromisos. Today, people don't want any commitment. Mucha gente en Colombia, por ejemplo, la gente casi la mayoría ya no se casan. In Colombia, for example, they don't even get married anymore. Hay una unión libre. There's like a free union. La gente no quiere compromisos. Nobody wants commitments. Y así quieren una relación con Dios sin compromiso. And that's how people today want a Como relationship with dice God. el novio o la novia, You know, like the boyfriend, the girlfriend. quiero la prueba de amor sin compromiso. They want the show of love without the commitment. Y si me gusta, me quedo contigo hasta ver cuánto podemos vivir juntos. And if I like you, well, we'll stay together as long as we can. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cómo puede Dios So how then can God tener una relación contigo have a relationship si with tú no you quieres un compromiso legal con Él? if you don't want one with Him? Queremos el servicio sin el beneficio. We want that benefit without having to do any of the service. Amén. Amen? Entonces, aquí vemos que todo está condicionado. So we see everything as a condition to it. La estadía de Adán en el paraíso The status there of Adam there in the dependía paradise de ese pacto de obediencia. depended on that of obedience. Mira, el día que tú comas de ese árbol, The day you eat of that tree, vas a morir, you will die. vas a morir. You will die.
Y Dios no miente. And God doesn't lie. Y Dios cumple lo que promete. And He does what He promises. Y ese pacto, And that covenant, ¿quién lo quebró? who broke it? Adán. Adam did. Ahora Adán rompió la relación con Dios. So then Adam broke the relationship with God. Vivió su vida conforme a su voluntad He lived his life according to His y will no quiso compromisos. and no commitments. ¿Qué se me están entendiendo? I don't know if you're understanding here. Queremos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, We want all the benefits God has for us. pero no queremos el compromiso, no queremos firmar el documento. We don't want to sign anything. Y eso es preocupante. And it's worrying. Porque no, pues si me tengo que bautizar, Well, if I got to get baptized, si tengo que asistir a la if I iglesia, have to go to church, si tengo que diezmar, if I got to tithe, si tengo que involucrarme en la obra de Dios, then I have to get involved in the work of God. pues mejor no. Well, then, yeah, I don't want that. Mejor yo voy cuando yo quiera, I'll go when I want. yo hago lo que yo quiera I'll do what I want y a ver qué pasa. and see what happens. A mí me preocupa eso. That worries me. A mí me pone a pensar eso grande, It makes me think, fuertemente. really? Cuando Dios habla y me dice, habla de estos temas, no son nada fácil. You know, when God says, speak about these topics, it's not easy Porque la gente no quiere compromiso. because nobody wants a commitment. Y aquí vemos entonces And so then we see que el pacto adámico that the covenant with Adam, puede ser pensado en dos partes. so we can see two parts here. El pacto edénico de inocencia. The one of Eden, which was innocent. El pacto edénico quiere decir del Edén. You know, the Eden pact means to do with Era Eden, un pacto de inocencia. and it was one that dealt with innocence. Adán fue creado con una mente en blanco. You know, Adam was created with like a blank slate. No podía decidir entre el bien y el mal. He didn't know what was good or what was bad. Él solamente fue creado en un estado de inocencia, He was just created in a state of pero tenía la condición but he had a condition de que él podía haber comido del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén that he could eat of the tree of life there in Eden y vivir and eternamente live forever y tener una relación con Dios, and have a relationship with God. y hubiera cambiado todo. It would have changed everything. Pero él optó por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. But he decided to do the knowledge of good and evil from that tree, Quebró el pacto que Dios había hecho con él. and he broke that covenant that God had with him. Y al quebrar ese pacto, su relación con Dios se terminó. And so when he broke that covenant, his relationship with God ended. Y fue echado del He paraíso. was kicked out of paradise. Y Dios puso querubines a proteger el árbol de la vida. And God sent cherubims to protect the tree of life. ¿Por qué? Why? Porque dijo, pues ahora que el hombre no alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Because now man might reach out and try to eat that and live Entonces forever. Dios lo echó del paraíso para que no fuera a comer del árbol de la vida, porque ya le había desobedecido. So God kicked him out of paradise because he already disobeyed. Desde entonces el hombre nace, viene a la existencia sin And, relación espiritual con Dios. and that's why when an individual is born, they're born without a relationship with God. Y la gente tiene una teología tan pobre And people have this really bad theology. que no entienden estas cosas. They don't understand that. Que ninguna religión te puede salvar. That no religion will Que save you. ninguna iglesia puede hacer nada por ti. That no church can do anything for you Porque tú vienes muerto espiritualmente. because you're dead spiritually. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es For muerte. the wages of sin is death. Y Dios le sentenció esa muerte espiritual al ser humano. And God sentenced that person. No solamente que le condicionó los días a una muerte física, He didn't just condemn him to a physical death, sino que lo condenó a una muerte espiritual y a una muerte eterna. but a spiritual one and an eternal one as Pues, well. por eso estamos hablando de que la religión no cambia. So I'm trying to tell you that religion doesn't Si no has change. escuchado la enseñanza del viernes en la noche, If you had listened to the service on Friday, hablábamos acerca de cómo ser un hijo de Dios. how we talked about how to be a son of God. Si la religión solamente puedo, si yo tengo una religión, yo puedo ser hijo de Dios. You know, if I have my religion, can I then be a son of God? No, It doesn't work like that no. Porque tú naciste de la religión, because you were born of the religion, pero tú no naciste del Espíritu de Dios. but you weren't born of the Spirit of God. Los hijos se engendran a través del Espíritu. Now you have children through the Spirit.
Dios engendra a sus hijos a través de su espíritu. God has these children through the Spirit. Y por eso es tan interesante entender esto. So we have to understand that. Entonces el pacto adámico So then the covenant with Adam, puede ser pensado en dos partes. you can think about it in two parts. El estado de inocencia The one of innocence y el de gracia. and the one of grace. Cuando el hombre peca, So when man sins, Dios le llama la atención. God calls him to attention. Le dice a Adán, He says, Adam, ¿dónde estás? where are you? Y él dice, tuve miedo y me escondí. He said, I was scared, so I hid. ¿Por qué tienes miedo? Why are you scared? Porque me vi desnudo Because I saw myself, I was naked, y me escondí. so I hid. Y el Señor inmediatamente le dice a Adán, has comido del árbol que te mandé que no comiese. And so God asked him, Adam, did you eat? He told him not Inmediatamente se to. defendió. And he immediately defended himself. La mujer que me diste por compañera. That woman you gave me. Entonces cuando Adán es descubierto, So when Adam is discovered, dice la Biblia que Dios mató un animal. the Bible says that God then killed an animal. Tuvo que matar un animal. God had to kill an animal. En el Antiguo Testamento, allá en el Edén no se comía carne. Back in Eden, those days they didn't eat meat. La gente comía pura fruta y vivía bien. They ate fruits and they lived well. Como esta mañana fue mi desayuno, dos ciruelas. That was my breakfast today. Y se siente tan bien. And I felt light. Allá no, el Señor tuvo que matar So God had to kill los animales, these animals. derramar la sangre They had to shed blood y cubrir la desnudez to cover their nudity al hombre. and their nakedness. Simbólica hablando de que para cubrirlo había que derramar sangre. Which was a symbol of having to shed blood to cover them. Y ahí el hombre es echado del paraíso. And man is kicked from paradise. Ahora bien, el pacto adémico delineó la responsabilidad del hombre hacia la creación directiva de Dios en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal. The covenant of Eden put the responsibility for man on creation by God in which that knowledge of good and evil, that tree. El pacto adámico incluyó las maldiciones pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como por la provisión de Dios para ese pecado. And that covenant with Adam included curses that were pronounced on humanity because of the sin of Adam. Por and Eve. causa de la desobediencia de Adán Because of the y disobedience por of haber Adam quebrado el pacto con Dios, and breaking the covenant with God, la tierra cayó bajo maldición. the land fell into a curse. Los animales se hicieron nocivos, The animals perdón, se became hicieron- wild, se hicieron sin y la tierra se hizo nociva. and the land was La tierra infertile. produjo cardos, espinos. There were different types of weeds La and things misma that were growing. tierra se corrompió The land itself was actually corrupted por causa del pecado. because of Entonces, sin. la tierra es maldecida. So the land is cursed. Cayó una maldición sobre Adán. There was a curse over Adam. Duro trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. With the sweat of your brow, you will earn your Y a la mujer le dijo, por haber desobedecido, And to the woman he said, el deseo será para tu esposo the desire will be to your husband, y te multiplicaré los dolores and I will en increase sus partos. your birthing pains. Alguien me dijo, es que antes de pecar, pastor, antes de que Eva pecara, ella no ha tenido hijos. Because people will always try to tell me, before they sinned, Adam and Eve, they didn't have kids, they told me. Yo les pregunto, So then I asked them one question. ¿y cómo se pueden multiplicar los dolores si no tenía dolores antes? Then how can you multiply birthing pains if you've never Acuérdense experienced that before? un poquito Let's use a little deductive reasoning here y piensa, and think. se multiplica para multiplicar, siempre haber habido antes. If something is multiplied, it means that there was something to begin with. Entonces pienso que ella tenía hijos anteriormente y no tenía ese problema. So it seems like she had children before them, Pero aquí but le fue multiplicado los dolores. now the pain was increased. Yo creo que Caín nació después, me imagino, no sé. We don't know when Cain or Abel, when these guys were there later. Pero lo que estamos viendo But what we're seeing, es que la serpiente también recibió una maldición. that the serpent was also cursed. Era uno de los animales más hermosos del jardín. It was one of the most beautiful, cunning creatures, the Bible says. Y el diablo se encarnó en la serpiente And the devil took that figure in flesh, y le habló a la mujer. and he spoke to Le her. coqueteó He flirted with her y la engañó. and he misled her. Y el diablo torció la palabra de Dios. The devil twisted the word of God. Siempre vamos a encontrar
que lo que el enemigo va a usar para destruirnos es torcer la palabra de Dios. And we always realize that when the enemy tries to Por eso- attack you, it's by distorting the word of God. No tenemos tantas religiones, That's why we have so many world. diferentes creencias. There's so many belief systems. Pero aquí vemos But here we see que Adán that Adam se metió en grande problema. got into a big Que problem. por su causa That because of de this haber quebrado ese pacto con Dios, and breaking the covenant of God, la tierra es maldecida, the land is cursed. su esposa va a tener más dolores al dar luz a sus hijos, His wife will have more birthing pains. y la serpiente ahora, dice la Biblia, que ya no va a andar por las alturas, And if the serpent would no longer ahora be, te arrastrarás he would be rubbing his belly y polvo comerás and he will eat dust todos los días de su vida. every day of his life. Pero aquí está el protoevangelio en Génesis 3:15. But here in Genesis 3:15, Dice, y pondré enemistad entre tu mujer y la mujer, then I'll put enmity between you and the woman, entre tu simiente y la simiente de él. and your seed and her seed. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el And calcañar. he will wound you in the head and you will strike his heel. Desde aquí de Génesis From here in Genesis, está hablando Dios God is speaking de lo que va a suceder. about what's going to happen. Esto se le llama el protoevangelio, And then we call it that proto gospel. porque desde el Génesis ya Dios había provisto Because from Genesis, God had already seen que de la ascendencia de la mujer, that from the descendants of porque el the diablo woman, engañó a una mujer, because the serpent misled a woman, ahora de la simiente de la mujer, then from the seed ¿qué of the woman, simiente? what's seed? Simiente, What does that even mean? la generación The generations. de lo que sale de la mujer. Whatever comes of the woman, De la simiente de la mujer dice, from the seed of woman, it says, y pondré enemistad entre tú y la mujer, and I will y entre put tu between you and your simiente woman, y su simiente, your seed and his seed, él te herirá en la cabeza he will strike y tú your le head, herirás en el calcañar. and you will strike the heel. La herida que el diablo causó a la obra de Dios, al plan de Dios, The wound that was caused here, fue golpear el calcañar al ser humano. that was Oh, to hurt Dios. man here in the heel, or God. Porque en el momento en que Adán desobedece, Because in that moment that Adam disobeyed, la tierra pasa al gobierno de las tinieblas. the earth moved to the kingdom of Pero darkness. Dios había provisto desde acá But God had seen beforehand que venía la solución. that a solution would be coming. ¿Y cuántos años tardaron? And how many years? Más de 6,000 años para cumplirse esa palabra. More than 6,000 years passed. Porque un día viene un ángel Because one day an angel comes, y se le presenta a María presents himself to Mary, y le dice, María eres favorecida entre todas las mujeres. and he says, Mary, you are blessed among all women. Vas a tener un hijo que le va a llamar por nombre Jesús, You're going to have a son. His name will be Jesus, porque este salvará al pueblo de su pecado. and he will save humanity from their sin. De la simiente de la mujer From the seed of woman, vino la solución para el ser humano. the solution came for him. Porque el Señor Jesucristo vino Because the Lord Jesus Christ came a redimir to redeem a los seres humanos. all humanity. Pero ¿cómo Dios los va a salvar? But how will God save them? Que si tú no tienes un pacto con Él. If you don't have a commitment with Him, a covenant with El Him, día de hoy va a cambiar muchas cosas en tu manera de pensar. today's going to change the way you think about stuff. Estoy hablando pausado. I'm talking slower. El domingo me llamaron la atención porque iba muy rápido. Last Sunday they said I spoke a little too fast. Hoy me tomé un caldito de tortuga Today I had like a turtle stew type thing para hacerlo más despacio. to make it a little slower, ¿Sí? right? Así que And so entendamos esto. let us understand this. El pacto adámico incluyó las maldiciones pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como la provisión de Dios para ese pecado. So that covenant included the curses that were pronounced against humanity because of sin of Adam and Eve, Dios cumplió esa because it's a promesa consequence of sin. después de 6,000 años And God fulfilled this promise after 6,000 years de traer el Salvador. of bringing a Savior to humanity. Nosotros somos privilegiados de vivir este tiempo. And we're privileged enough to live in that time period. Ahora bien, vamos a hablar de otro pacto. Now we're going to talk about another covenant. ¿De qué están pensando ustedes? What are you thinking about? De un pacto que Dios hizo con Noé. A covenant that God made with Se Noah. llama el pacto noético. It's the covenant with Noah.
Fue un pacto incondicional entre Dios y Noé. This was a covenant that was unconditional between God and Noah, Específicamente la humanidad generalmente. specifically all of humanity. Después del diluvio, After the flood, Dios prometió a la humanidad he promised to humanity que Él jamás volvería a destruir la vida de la tierra con un diluvio. that he would no longer destroy the earth with a flood. Dios dio el arco iris como señal de pacto, God gave that rainbow as a sign of his covenant, una promesa que nunca más inundaría todo el planeta a promise that he would never again flood the y un entire planet. recordatorio que Dios puede juzgar el pecado. And it was a reminder that God can and does judge. Entonces, ¿cuál fue la promesa o cuál fue el pacto que Dios le hizo a Abraham? So what was the one? Perdón, a Noé. What was the covenant that was made with Noah? ¿Quién no iba a destruir la tierra más con un diluvio? That he would no longer destroy the ¿Qué earth fue with lo a que le flood. cambió el pensamiento a Dios? What changed God's mind? La ofrenda que Noé presentó. The offering that Noah offered. Y Dios le dijo, mira Noé, estoy arrepentido de haber destruido la humanidad. You know, he said, look, I'm repentful of having done this. Porque no era el plan de Dios. Because that wasn't God's Él plan. creó al hombre para que viviera You eternamente. know, he created man to live forever. Pero el hombre en su ignorancia, But man, in his ignorance, en su capricho in his own desires, y en querer hacer su propia voluntad, wanted to do his will, se desvió del propósito divino. he got off of the divine path. Y toda la humanidad And all of humanity, en esa época, en el diluvio, murieron. in that time, died. ¿Por qué murieron? Why did they die? Por la desobediencia del pacto. The disobedience of the covenant. Lo que se quiebra con Dios son los pactos. What is broken with God are these Y es lo que covenants. trae el juicio a la humanidad. And that brings judgment to all of humanity. Entonces, si valen los compromisos, si vale el pacto. So are the covenants worth something? Do they have value? Yo no sé si usted alguna vez I don't know if at one time or another ha podido entender claramente that you've been able to maybe clearly understand de que Dios, para poder tratar con el hombre, that God, in order to deal with man, lo compromete. he makes them go into a commitment. Y hoy la gente no quiere ese compromiso. People today don't want a commitment. No, pastor, para mí es mejor oír el sermón en línea No, Pastor, for me it's better just to listen online, y no ir a la iglesia, not go to church, no cumplir los estatutos and not to fulfill the ni las statutes ordenanzas, or the ordinances. hacer mi propia voluntad, I want to do my own. porque no quiero un compromiso. Because I don't want a commitment. Dios tiene que hacer el capricho tuyo o Él va a hacer lo que Él dijo. So God has to do what you want, or is God going to do what he wants? ¿Qué piensan? What do you think? Vamos a hablar del pacto palestino. We're going to talk about the Palestinian Alguien me covenant. corrigió esta semana y me dice, no hay tal cosa que el pacto palestino. Someone was trying to correct me. He said, there's no such thing Del pacto palestino. about a Palestinian pact. Porque el nombre de Palestina vino a existir después de muchos años y fue nombrado por los romanos. Because the name Palestine came many years later and it was established as the name by the Romans. Entonces, en realidad, en el tiempo bíblico no existía Palestina. So if you're going into the biblical times, the actual Pero el Palestine territorio didn't exist. está. But you tell where it is. Y era el territorio de los filisteos. And it was the area of the Philistines. Y ahí estaba. ¿Quién fue el que mató a David? Who did David kill? A Goliat. Goliath. Bueno, entonces, pues, pero como ese territorio palestino hoy, But today's Palestinian territory, ese territorio Dios se lo prometió a Israel que ese sería parte de su territorio. God had promised that to Israel, saying that would be part of their ¿Por qué ha territory. habido tanto conflicto y estamos en guerra ahorita? Why do you think we're in war and there's so much conflict now? ¿Cuál es la causa? What is the reason for that? Así que veamos lo que dice el pacto palestino. So we're going to amplify that a little bit. Deuteronomio 30, del 1 al 10. Deuteronomy 30, 1 through 10. El pacto palestino amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrámico. The covenant with Palestine amplifies an aspect of the land that was Dios le detailed dio- in the Abraham En covenant. promesa, Dios le dio todo ese territorio God gave them all of this land al pueblo de Israel. to the people of Israel. Y ha habido un celo terrible y una tarea de esos seres que viven alrededor de derribar y sacar a Israel del mapa. And there's always been this battle with the people that live around Pero there Dios that want to no take le this. dio la tierra a los filisteos. But God didn't give them O a to los the Philistines, palestinos. the Palestinians. Dios se la prometió al pueblo de Israel. He had promised it to the people of Israel. Entonces, Dios le dio a Abraham So God gave to una Abraham promesa, a un promise pacto. and a covenant.
Ahora vamos a ver el pacto palestino. El pacto palestino implica el aspecto de la tierra que fue detallada en el pacto abrámico. So in the Palestinian covenant, we see that this is an aspect of the land that was in the Abraham covenant. De acuerdo a los términos de este pacto, si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo. And according to the terms of this covenant, that if the people disobeyed, God would send them all out through the entire world. He would disperse them. Ese es el pacto. And that's actually ¿Y the el covenant. pueblo de Israel qué hizo? And what did the people of Israel do? Desobedeció a Dios, quebró el pacto They disobeyed God. And they y se broke fue the covenant. esparcido por todas las And naciones. they were sent to the entire world. Y ahora que quieren regresar, porque en el 1948 regresan al territorio, Because then in 1948, they come back to their territory, pero ya estaba invadido por los palestinos, se fueron de ese territorio but there were already people living there with the Palestinians. y no han podido sacarlos del territorio. And they haven't been able to move the people from that. Pero es increíble todo lo que estamos oyendo en la actualidad. But it's crazy what we're listening Por to. la desobediencia de un pueblo de Israel, Because of disobedience of the people of Israel. que lo que Dios le prometió no se lo ha entregado That what God promised them, He has given to them por su desobediencia. because of their disobedience. Es interesante, ¿verdad? It's interesting, right? Me puse a pensar mucho esta mañana. ¿o no? Made you think a little bit today, right? Pero eventualmente Él restauraría la nación. But eventually, He will restore the nation. Estamos hablando en Deuteronomio. That's Cuando in la Deuteronomy. nación sea restaurada, When the nation is restored, ellos le obedecerán del todo. they will obey Him in entirety. Y Dios hará que prosperen. And God will prosper them. Así que eso fue con el pacto de Palestina. And that was what the covenant. Ahora vamos a hablar del pacto abrámico. Now we're going to talk about the Abraham covenant. Aquí es muy interesante, And here it's really interesting. porque en este pacto Because in this covenant, no está pactando con Israel, He's not covenanting with Israel. porque cuando Abraham vino, Because when Abraham came, Israel todavía no existía como nación. Israel was not a nation. ¿Me están siguiendo? Follow me here. Dios le da 2000 años de la época de Adán From 2,000 years from the time of hasta la Adam época de Noé, el diluvio. to the time of Noah and the flood. Y con el diluvio después viene la generación de Adán, de Noé, And then after that, we see the Noah generation, y ahí nace Abraham. and then we see Abram. Entonces todavía no había ¿qué? There still wasn't what? La nación de Israel. The nation of Israel. ¿Me están siguiendo? You follow me here. Entonces la nación de Israel comienza pues, más o menos hace 4000 años. So then the nation of Israel, the people there, we see 4,000 years is when they really started. Hoy vemos a Estados Unidos, que es una nación muy grande y muy poderosa, Today we see the U.S. as this big and powerful, pero nomás tienen 246 años de existencia. but it's only about 246 years old. Hace sentido, ¿verdad? Ahora bien, entonces Abraham comienza So Abraham una begins. peregrinación porque Abraham no era hebreo, So Abraham begins a nation. no era He judío, wasn't Jewish. He wasn't a Hebrew. igual que María y José no eran católicos, Just like Mary and Joseph weren't Catholic. igual que Jesús no era católico, Jesus wasn't Catholic. porque la gente no estudia, Because no one studies the Bible. la gente nomás come lo que le dan, They just eat whatever they're given. no tiene cerebros, no se preocupa entender. They don't care about understanding. Aquí vamos a ver que Abraham Dios comienza un llamado con Abraham God begins a covenant de sacarlo de Ur de los Caldeos, to take him from the Chaldees, o sea, de Irak, from Iraq, modern day, para formar una nación to form a nation, que fue la nación de Israel. which is the nation of Israel. De la descendencia de Abraham So from the descendants of Abraham, iba a nacer esa descendencia. they were going to be that descendant. Ahora ya se están ubicando mejor. And now they're getting more organized here. Algunos me preguntan, pastor, es que usted es un maestro. Something like, well, Pastor, you're a teacher. Pues eso es lo que soy. Yeah, I'm a teacher. Para ser maestro hay que estudiar. So to be a teacher, well, you got to study. Para ser ignorante no hay que estudiar. To be ignorant, you don't have to study. Eso se aprende nomás ahí. You just learn that there. Pero si quieres ser erudito, But if you want to be, tienes que estudiar la historia, if you want to actually be studied, you got to study the history.
Tiene que saber los acontecimientos. You got to know what happened. Tiene que conocer los tiempos. You got to know the time periods. of Porque it. algunos dicen, no, pues Abraham era israelita. Because people are like, no, man, Abraham, he was an Israelite. No, No, it didn't work like that. Abraham no era israelita. He wasn't an Israelite. Porque Israel no existía. Because Israel did not Entonces exist. los 12 hijos de Jacob eran israelitas. So the 12 sons of Jacob were the Israelites? No. Con ellos empezó la nación de Israel. No, but with them, the nation De started. la descendencia del hijo de Abraham. Those were the descendants of Abraham. Que tuvo a Isaac. Isaac. Y Isaac tuvo 2 hijos. Isaac had 2 children. ¿Quiénes fueron? Who were they? Jacob Jacob y Esaú. and Saul. ¿Me siguen? Aquí vamos a hablar del pacto abrámico. So we're going to talk about the Abraham covenant. Y lo menciona en Génesis 12 We see this in Genesis 13 12, 13, y los capítulo 17. and in chapter 17. En este pacto Dios prometió muchas cosas a Abraham. So in this covenant, God promised a lot of things to Abraham. Personalmente prometió que haría grande el nombre de Abraham. He even personally promised that he would make the name of ¿Qué fue lo Abraham primero great. que Dios le prometió a Abraham? What was the first thing he promised? Que su nombre sería grande. That his name would be great. Abraham es reconocido Abraham today is en recognized todas las religiones, in all world religions. hasta los musulmanes. The Muslims revere him as well. ¿Sí o no? Yeah, of course. El Corán, He's in the Quran. todos lo mencionan a Abraham, Everyone talks about Abraham porque es lo que Dios le prometió a Abraham. because God promised him. Prometió que su nombre sería He promised that his name muy grande would be great. y que tendría numerosos descendientes And that he would have numerous descendants. y que sería el padre de una multitud de naciones. And he would be the father of a multitude of nations. Wow. Nosotros somos descendientes de Abraham, We are descendants of Abraham. pero no somos iraquíes, But we're not Iraqi. no somos judíos, We're not Jewish. pero fuimos adoptados por la fe de Abraham. But we were adopted into that faith of Abraham. Somos parte de esa descendencia. We're a part of Los hijos de descendants, Abraham. the children of Abraham. Es amazing, tremendo, ¿ok? Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel. So God also made a promise into a nation named Israel. De hecho, los límites geográficos del pacto abrámico se presentan en más de una ocasión en el libro de Génesis. And we see the geographical limits of the covenant of Abraham that are presented at 12. various times in Genesis. Léalo del Génesis 12 al 15. You start reading Esos dos Genesis capítulos. 12 and go all the way to 15. Otra provisión en el pacto abrámico es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico de Abraham. So another provision of the covenant of Abraham is that the families of the world would be blessed through the lineage of Abraham. Esta es una referencia al Mesías quien descendería del linaje de Abraham. And this is a reference to the Messiah who would descend from the lineage Jesucristo of venía del Abraham. linaje de Abraham. You know, Christ came from that lineage. David venía del linaje de Abraham. David came from that lineage. Las 12 tribus de Israel venían de descendencia de dónde? The 12 tribes were from where? De Abraham, They were from Abraham, el tatarabuelo de Jacob. the great-great-grandfather of Jacob. Amén. Amen. Está interesante, ¿verdad o no? It's interesting. ¿Les gusta? Do you like it? Nos están sacando de la ignorancia. You know, we're getting rid of ignorance. A nadie le gusta. No one likes. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario de Edinburgh, porque fui a un seminario ahí en Edinburgh, Texas, un tiempo. So I remember I was in the seminary in Y Edinburgh. había un estudiante mexicano maloso, era muy maloso. And there was this student, he's a Mexican guy, he was not very Siempre que good. pasaba decía, ¡hola, ignorante! And every time he walked, he's like, hey, ignorant! Y nomás gritaba. And that's what he would say. Y el que le respondía, ese era uno de ellos. And whoever responded to that calling, well, obviously they were ignorant, Caía en la broma. and they would fall into that. Yo espero que eso no se repita, ¿verdad? I hope that that doesn't happen today, Pero right? lo bueno es que estamos aprendiendo. But we're learning. Yo era ignorante hasta que Dios me cambió. I wasn't ignorant till God changed Amén. me. Amen. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos. And we're going to talk about the 10 Commandments, El pacto que Dios hizo con Moisés. the covenant that God made with Moses. Entonces ya expliqué un poquito el pacto con Abraham, So I've already talked a little bit about the covenant la of descendencia Abraham, de Abraham. the descendants of Abraham. Pasan
un montón de años, 400 años, 400 years pass, y luego Dios llama a Moisés. and God calls Moses. Y aquí ya hay una nación formada, There's already a nation that's established, pero que no está viviendo en el territorio que Dios le dio a Abraham, but they weren't living in the land that was promised to Abraham. sino que ahora toda la gente descendiente de Abraham está donde? But now all of the descendants of Abraham were where? En Egipto. In Egypt. ¿Y dónde vivía Moisés? And where was Moses? En el palacio de Egipto. In the palace of Egypt. Pero Moisés sí era de descendencia judía o descendencia de Israel. So was then Moses a descendant of Hebrew or Jewish? Sí, Yeah, he was. porque con Jacob, Because with Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob. ¿Por qué? God changed his name. Why? Por Israel. Because of Israel. Del nombre de Jacob, From the name Jacob, del abuelo, from the grandfather, se le dio el nombre a Israel. he was given the name Y Dios Israel. comienza la nación de Israel So God begins this nation con los of Israel 12 hijos with the 12 children de Isaac. of Isaac. ¿Están siguiendo? Follow me here, right? Ahora, Now, ya han pasado ¿cuántos años? how many years have passed? Como 400 años. 400 years. ¿Y tú cómo sabes, How do pastor? you know, Pastor? Porque yo leo la Because I Biblia. read the Bible. Porque yo estudio. I study. Porque me di cuenta que cuando Abraham Because I realized when Abraham hizo un sacrificio, made a sacrifice, Dios le reveló lo que iba a pasar con su generación por 400 años. God revealed to him what would happen with his Que iban a ser generation, llevados a Egipto. that they would be taken to Que Egypt, iban a ser esclavos allí. they would be enslaved. Y que después de tanto tiempo el Señor los iba a sacar de ahí con riqueza. And after that, God would take them Y out of que, their riches, y que regresaban a su territorio. and they would return to their land. Todo eso está en la historia. That's all the history. Ahora, pastor, pero Pastor, usted nos está resumiendo todo lo de 6,000 años en un 30, 40 minutos que nos está compartiendo. you're giving us a summary, a summation of everything that happened in 6,000 years. Tienen un privilegio de tener un maestro Look, you have the privilege of having a teacher here, guys. que se le cayó el pelo estudiando la Biblia. My hair fell out studying the Bible. ¿Ríen? Last? ¿Por qué? Why? Tú eres lo que lees. You are what you read. Si no lees nada, But if you don't read, pues no eres nada. then you don't have anything. Uno es lo que uno se ha prometido ser. Bueno, You are what you pero promised. ustedes quieren saber qué pasó con But Moisés. you guys want to know what happened to Moses? El pacto mosaico, The Mosaic Pact. Deuteronomio 11. Deuteronomy 11. Y a otros, el pacto mosiánico fue un pacto condicionado que traería la bendición directa de Dios por la obediencia o la maldición directa de Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. The Mosaic Covenant dealt with a conditional promise that they would bring either blessing or curse to the nation of Israel. Parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos, Part of that Mosaic Covenant were the Ten Commandments. Éxodo capítulo 20. That's in Exodus 20. Y el resto de la ley, la cual contenía más de 600 mandatos, And the rest of the law, which has more than 600 mandates, alrededor de 300 positivos y 300 negativos. which is roughly 300 positive ones and 300 negative ones. Los libros históricos del Antiguo Testamento, The historic books from Josué, Esther, Joshua and Esther detallan cómo Israel tuvo éxito al obedecer la ley y cómo Israel fracasó miserablemente al no obedecer la ley. talk about the great successes of when they followed the law or when Israel failed miserably when they didn't obey it. Detalla los motivos para la bendición o la maldición. And it details the motives for the blessing or curse. Cuando ellos pasaron del Jordán a la tierra prometida So when they went from Jordan to the promised y cuando land, ya conquistaron el terreno nuevamente, and then they conquered the territory again, entonces habían 6 de los hijos de Jacob. 6 of the children of Jacob, Subían al monte para bendecir a los que entraban en bendición. they would go up to the mountain to bless those that El monte obeyed Gerizim. obedience. Y 6 de ellos subían al monte Ebal para producir maldición sobre los que desobedecían a Dios. And 6 others would go to the other mount and curse those who didn't do the things of Entonces God. el pacto con Moisés And so then the covenant then with Moses fue un pacto de letra, was one of the law. ley. The law. Entiendan, por favor, ley, ley.
the law. You follow me? Porque hoy día corremos todos para el pueblo de Israel. Because today everybody runs to Israel. Porque es la tierra prometida. Because it's the Porque promised es el land. territorio de Dios. It's the territory of God. No, hijo, ellos están bajo la ley. Brother, they're under the law. Ellos no aceptan a Jesucristo. They don't accept Christ. Ellos no aceptan que una iglesia evangélica pueda establecerse como iglesia en esa nación. An evangelical church is not allowed to go there and No establish le a dan church. derechos legales como en este país. They don't get the rights that you like in this Para country. establecer nuestro ministerio nos hemos incorporado como non-profit organization nosotros en este país. You know, to be a ministry here in the United States, we've had to incorporate and register a 501c3. Y nosotros estamos oficialmente o legalmente registrados para operar como iglesia acá, And legally, como ministerio. we're operating as a church. Esto no se puede hacer en la nación de Israel, You can't do this in the nation of Israel porque ellos están todavía legalizados. because they're too legalistic. Aunque no cumplen los 600 mandamientos If they don't fulfill all y los 10 que van parte de los 10 mandamientos, and those 10 commandments, ellos se consideran el pueblo de Dios. you know, they consider themselves the people of God. Y bueno, todos nosotros pensamos así, And a lot of us think that way. pero ellos no son ministros de un nuevo pacto, ellos no tienen el nuevo pacto. But they're not ministers of a new covenant. They don't Y es have lo que that. usted va a ver ahora. That's what you're going to see today. La diferencia del pacto de ley The difference between the covenant of the law y el pacto del Espíritu. and a covenant of the Spirit. Amén. Amen. Ahora bien, And they'll begin to hear. ahora sí nos toca hablar de nosotros. Now we're going to talk about us. En 2 Corintios 3:6. In 2 Corinthians 3:6, Y asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. and he himself made us competent ministers of a new covenant. Mira, todos han desobedecido. Everyone disobeyed. ¿Ok? Todos los judíos All the Jews, se rebelaron contra los estatutos, they rebelled against the statutes, contra los mandamientos, against the curses, les vino la maldición and a curse came upon them, y quebraron los pactos. and they broke the covenant. ¿Me están siguiendo? You follow me here? Porque la letra mata. Because the law kills. La ley solamente se mostró para enseñar el pecado. The law was simply there to reveal sin. Si aquí no hubiera leyes de tránsito, If we didn't have traffic laws, for example, here, no podríamos llegar a la iglesia hoy, you'd never make it to church porque todos chocaríamos. because there would be so Nadie many respeta las accidents. leyes, nadie respeta nada. Nobody respects the laws, nobody respects nothing. Imagínate por un momento que quitaran todas las leyes de tránsito. Imagine if they did a thing where they got rid of all the traffic laws for one day. No se puede manejar. You wouldn't want to drive. Y así ha querido vivir el pueblo, And that's how they sin ley, without law, sin compromiso. without commitment. ¿Por qué te llevan a la cárcel? Why do they take you to jail? Por quebrar alguna ley. Because you violated law. Porque la ley demanda una sentencia. Because the law requires a sentence. Pero vamos a ver la diferencia de lo que es la ley a lo que es la gracia. But we're going to see the difference today between the law and grace. Los ministros competentes de un nuevo pacto. Dios quiere que tú seas ministro de Él, que represente su reino. God wants you to be a minister of No que lo His kingdom, entretengan en la iglesia, not to be entertained at the church. que le traigan cumbias y que le traigan rancheras para que usted se sienta que está, estoy That adorando a they Dios. just bring you different music so that you're moving and feeling it. ¿Sabías que la música a veces si tú quieres decir lo que quieres decir, lo dice a través de la música? You know, you want to say what you want to say, people say that. Porque eso como que algo que verdaderamente le pega a la gente en su alma. Because it's something that really penetrates the soul for people. Porque el diablo, Satanás se robó la música del reino de Dios. Because Satan, the devil, literally Él era stole el director music de from God. alabanza en el reino de Dios. He was the director of worship of God. Y él es un adorador, pero satánico. He's a satanic worshiper here. He worships Entonces hay himself mucha now. música que no es. Hay música que es para los atrios, And so there's music that's okay for the outsides, hay música que es para el lugar santo and there's music that's for the holiest of y hay holies. música que es para el lugar santísimo. And there's music that's for the holy, holy place. Y en la adoración uno entiende cuáles son los niveles de relación y cuál es la música que verdaderamente, cuando tú la oyes, And then you will understand the te difference quebranta, of when you hear that music, it really penetrates here. porque pega directamente al corazón, Because it hits your heart right here directly. porque es música que es inspirada por el Espíritu de Dios. Because it's music that's actually Pero inspired. esto no es parte del tema, ¿ok? We're not going to go Ahora, nos hizo ministros. He made us ministers. ¿Tú eres ministro? You're a minister?
de un nuevo pacto, of a new covenant, are you? no de letra. Not of the law. ¿Cuál era el pacto de letra? What was the covenant of the law? La ley de Moisés. The law of Moses. Tú estás bajo la ley, Are you under that law? pero si te vas a Israel y viene y trae todas las decoraciones de allá y hace su iglesia judía, But you go to Israel, you get excited, and you make your church a whole Jewish temple. han llegado hasta extremos de oír de pastores que han sacrificado corderos. I've heard to the extreme that there's even pastors that have sacrificed lambs Qué falta de respeto. in their church. I mean, what a Qué abominación hacer eso. that's an abomination, killing an animal here. Tú no tienes nada que ver con la ley. You have nothing to do with that law. Pastor, ¿y cuántas veces ha ido a Israel? Pastor, how many times have you been to Israel? Ninguna. I've never been, actually. Why? ¿Por qué? Porque yo no soy apasionado por los Because I judíos. don't have a passion to go there. Que los amo, I love the people. que es una nación que Dios escogió, It's a nation that God did pero una choose. nación que Dios va a restaurar. But God's going to restore them. Pero todavía no están ahí, They're not there yet porque todavía son legalistas. because they're still legalistic. Pero aquí está una iglesia But here is a church que deben de haber ministros del nuevo pacto, that has to have ministers of a new no covenant, hechos de letra, not of the law, sino del espíritu, but of the Spirit. porque la letra mata, Because the law kills, mas el espíritu vivifica. but the Spirit gives life. Gloria a Dios por eso. Glory to God. Ahora bien, porque Mateo 26, 28 dice el nuevo pacto. Matthew 26:28 says this, the new Porque esto covenant. es mi sangre del nuevo pacto, Because this is my blood of the new covenant. que por muchos es derramada Because through many it is para shed remisión de los pecados. for the remission of Sin el sin. derramamiento de la sangre del Cordero de Dios no hay remisión de pecados. Without the shedding of blood of the Lamb of God, there's no remission of sin. ¿Puede una persona que está bajo la ley It can be a person that's under the law. ser redimida con la sangre de Cristo? Can a person then be redeemed by the blood of Christ if they're under the law? Puede que sí. Good. Pero si quieres ser lavado con la sangre de Cristo y seguir guardando la ley, But if you want to be washed by the blood of Jesus, but then still living according to the law, ¿qué estás haciendo? what are you doing? ¿Aló? ¿Me explico? Hello? Does it make sense? No podemos mezclar las dos You cosas. can't mix the two. La ley fue para mostrar el pecado. The law was there simply to expose and define Los sin. judíos tenían una manera de redimir al ser humano a través de un cordero pascual. The Jewish people had a way of redeeming sin through the Ellos hacían sacrifice of un a lamb. sacrificio. They would do a sacrifice of a lamb. El sacerdote tomaba ese animal y lo sacrificaba The priest y would pedía perdón por el pecado de las personas. The priest would take the lamb and then he would sacrifice it as forgiveness of the people. Una vez al año él entraba al lugar santísimo Every time, once a year, y he would go llevaba to la the Holy sangre de Holies, ese sacrificio and he would take the blood of that para covenant pedir el pecado por la nación, perdón por el pecado de la nación. to ask forgiveness for the nations. Si él no estaba en santidad, If he wasn't living a él holy moría en life, el acto. he would die in Y that. por eso en su vestimenta tenía un fruto, And that's why he had fruit una on his campana y un robe. fruto alrededor de ellos para hacer ruido mientras estaba ahí. It had fruit and it had bells so that he could make noise so you could hear that he was alive Si and walking around. no se oía que se movía, But if you didn't hear him, sabía que no estaba en santidad. they knew that he wasn't in Y de holiness. las patas lo jalaban con un mecate porque nadie podía entrar ahí. Then they would have to pull him out dead. Los judíos no volvieron a hacer sacrificios por más de 2000 años. The Jews didn't do sacrifices for more than 2,000 years. Por favor, entiendan esto. Let's follow this. Ellos no han vuelto a sacrificar. They're not doing sacrifices. El templo de Salomón, donde ellos hacían los sacrificios, fue invadido por los musulmanes. That temple of Solomon that they had was invaded by the Muslims. Y ahí tienen la mezquita hoy los musulmanes. That's where the Dome of the Rock is today. Ahí fue profanado por la Iglesia Católica. It was No por la Iglesia Católica, sino antes de la Iglesia Católica, por los romanos. It was profaned by the Romans. Fue en el año 70 después de que Cristo se fue, In the year 78, o sí, en el año 70 después de Cristo, Roma invadió Jerusalén, Rome invaded Jerusalem, destruyó el templo, destroyed the temple, sacrificó un marrano en el lugar santísimo, sacrificed a pig in the profanó holy el place, templo profaned the temple, y se robaron todos los utensilios del templo and they stole all of the relics and things, y se los llevaron a and they Roma. took it to Rome. Aunque más tarde, Later, en el año 313, in the year se 330, organiza la religión católica, apostólica y romana en Roma we see the religion Catholic is established y in ellos 30 AD, tienen los utensilios. and they have
Lo que creen es que no se pudieron llevar el arca. The only thing they couldn't take was the Ark of the Covenant. Esa todavía está ahí en el territorio de Israel. It's still there in Israel. Y por eso es la gran necesidad de que aparezca el anticristo. And that's why the Antichrist appears. Para destruir, para venir y hacer una paz temporal con las naciones alrededor, To make a temporary peace treaty with the nations around. para poder ayudar a los judíos a reedificar el templo. To help the Jewish people rebuild their temple. Y de aquí de Texas se han llevado unas vacas bermejas And they've been taking these cows from here que están preparando para volver a hacer los sacrificios. that they're preparing to do sacrifices. Por 2000 años Israel no ha hecho sacrificios. So for 2,000 years, Israel hasn't done sacrifices. Nadie ha pedido perdón por el pecado del pueblo. Nobody's asked forgiveness for the Le sins of Israel for fue 2,000 le years. fue quitado el continuo sacrificio. That continual sacrifice. Porque Cristo derramó su sangre una vez y para siempre. Because Christ shed his blood one time and it was forever. Y la sangre que derramaba en el Antiguo Testamento no quitaba el pecado, And the blood that was shed in the Old Testament didn't take away sin, sino lo cubría. it only covered it. Por favor, estudien. So study the Bible. Estudien. Study. ¿Por qué usted cree como cree? Why do you believe the way you believe? Porque yo me preparo en lo que estoy predicando. Because, I prepare what I'm sharing. Yo no me gasto el tiempo para preparar un sermón de estos a 100 minutos. I don't make this in minutes, you guys. Eso se prepara, You prepare for this. eso se estudia, Study. eso hay que conocer los tiempos, conocer todo. You got to understand the time. Yo sé de comienzo a fin cómo está todo organizado. And I see how everything's organized before I put it Por eso together. es importante entender So you have to understand que el nuevo pacto that the new covenant es con Cristo, is with no es con Christ. la religión católica, Not with the Catholic no es religion, con el pueblo judío, not with the Jewish no es con los musulmanes, not with the no es Muslims, con los mahometanos, not with anyone else. no es con los rosacrucistas, no es con ninguna religión. It's not with anyone else. Es It's no un pacto religion. entre tú y Dios. It's a covenant between you Porque and God. tú tienes que ser un ministro del nuevo pacto. You got to be a minister of the new covenant. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, Because this is my blood of the new covenant. que por muchos es derramada For many has been shed para remisión de los pecados. for the remission No por todo of el sin. mundo. Not for everyone. Aquí dice que por muchos. It says for many over here in the Bible. No dice que por muchos. It doesn't say for everyone. It actually says for many. ¿Aló? Right? Ahora, el ministro del Espíritu. Ministers of the Spirit. Pablo lo explica muy bien en Romanos Paul explains 7:6. this in Romans 7:6. Pero ahora que estamos libres de la ley, But now that we are free of the estamos law, libres de la ley. we are free of the law. Entonces, ¿por qué vamos otra vez a ir a Israel a traernos cosas de la ley? So why are we going to Israel to go bring back relics of the law? Si somos qué? If we're what? Libres. ¿Qué quiere decir que somos libres? We're free. What does that even mean? No estamos bajo las leyes. We're not under the laws. Estamos bajo un nuevo pacto. We're under a new covenant Que el Señor Jesucristo derramó su sangre. that the Lord Jesus Christ shed his Yo le blood. pregunto a la gente, si tu religión se salva, I ask people, well, if your religion saves you, no hubiera sido necesario que Cristo hubiese muerto. then Christ wouldn't have had to die. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because the Bible says without the shedding of blood, there is no Y es muy remission of sin. interesante que teológicamente entienda So theologically, you must understand que cuando Cristo vino a la tierra, that when Christ came to this earth, lo que se encarnó en el vientre de María fue su palabra. that which was made flesh in Mary was the Y Word. cuando Él fue And when he went al Calvario y derramó su sangre, to Calvary, he gave, Él se shed his presentó al blood. Padre Celestial So he said to the Heavenly Father, diciendo, ya está la cumplida la misión. the mission is complete. Y ahí es donde Dios acepta el sacrificio. And that's where God accepts the sacrifice. El sumo sacerdote subió al lugar santísimo, Some priests went to the high holy place. hablando de Cristo como sacerdote, Speaking of Christ as a tomó priest, el pecado nuestro, he took our sin, lo llevó al Padre, took it to the Father. y ahora Dios nos mira a través de la sangre del Cordero. And now God looks at us Por through eso the yo blood of the tengo un Lamb. pacto de sangre con el Señor. That's a covenant of blood with God that we have. Hay dos pactos que son válidos, el matrimonio y el pacto con la sangre de Cristo. Now, there's two covenants that are valid. It's your marriage Y covenant los and the dos, one with los dos Christ. tienen que ver con sangre. And then both have to do with blood. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? You follow me here. Eso es impresionante. And that's impressive. Pero ahora que estamos libres de la ley, But now that we're free from the law, por haber muerto para con aquella que estábamos sujetos, for that was dead to that which we were subject to, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu then let us then serve under the new regimen of the Spirit, y no bajo el régimen viejo de la ley. and not the old regimen of the law. ¿Coincidencia, hermana, esta mañana que estamos hablando de esto? Coincidence that we're talking about this sister today? Wow. El ministerio del antiguo
pacto The ministry of the Old Covenant versus el ministerio del nuevo pacto, versus the New Covenant. en 2 Corintios 3, 4 al 13, 2 Corinthians 4 through 13, Romanos, 4 through 13, Romanos 7, and Romans 7, 6. verse 6. Estudiemos cuidadosamente los versículos que hablan de los diferentes ministerios. We study carefully in the verses that deal with the different Checa ministries. cuál ministerio trae el mejor resultado y es más glorioso. And look at which ministry brings results and is more glorious. El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es el mejor? ¿Si el antiguo pacto o el nuevo pacto? So what's better, the Old Covenant or the New Covenant? ¿Tú quieres ser judío? You want to be Jewish? Te vamos a poner de aquel lado. We're going to put you on that side. Si tú quieres ser del nuevo pacto, If you want to be in the New Covenant, hazte de este lado. we're going to put you on this side. Ok, vamos a hablar del antiguo pacto. We're going to talk about the Old. Era de letra. It was a law. ¿Por qué fue de letra? Why was it of the law? Porque se escribió. Because it was written. Porque se dio en tablas de piedra. It was written on a table, a tablet. Por eso se llama un That's why pacto it's de, called a what? de letra. El nuevo pacto no, es de espíritu. The New Covenant is of the Spirit. ¿Y cuál es la diferencia que uno es de letra y otro es de espíritu? What is the difference between one being of the law and one being of the Spirit? Porque para que Dios te dé vida espiritualmente, el espíritu de Dios tiene que entrar a tu espíritu. So that Spirit of God has to enter into Y your tú spirit. naces del espíritu de Dios. And you're born of the Spirit of God. Impresionante esto. It's impressive, right? Ahora, la letra mata, dice el antiguo pacto. The law kills, the Old Testament says. ¿Qué dice? The Old Pact. En el antiguo pacto, la letra ¿qué? The law Mata. kills. Y en el nuevo pacto, And in the new one, el espíritu da vida. the Spirit gives life. ¿Qué decía la ley? El, What did the law que say? el que al hierro mata, al hierro muere. Los que se You die by the mataban, sword, you die by the sword. esa gente Those que people, mataba tenían, la ley decía que debían morir. you know, that was their law they governed their life by. Pero en el nuevo pacto, But in the new covenant, el espíritu nos da vida. the Spirit gives life. Eso es impresionante. El ministerio de muerte del antiguo pacto Ministry of death in the Old Testament. y el The Old ministerio del Covenant. espíritu en el nuevo pacto. And in the ministry of the new covenant. En el Spirit. antiguo pacto fue glorioso, And the Old Covenant was glorious. pero en el nuevo pacto es mucho más But glorioso. the new one is much more glorious. En el antiguo pacto había un ministerio de In condenación. the old one, there was one of condemnation. Todos los que hacían mal Everything that did bad, debían morir. they had to die. En el nuevo pacto And the new one es de reconciliación. is of ¿Cuál reconciliation. prefieres? What do you prefer? Por eso dice que somos ministros de un nuevo pacto. We're ministers of a new covenant. A mí me fascina esta enseñanza. It fascinates me. Creo que me voy a regresar y a escucharme otra vez. I'm going to go back and listen to it again. El ministerio del pacto antiguo The old covenant tuvo gloria, had glory, pero el nuevo pacto but the new one, sobrepasa con mucho a toda otra gloria. it goes over and above to another glory. El ministerio del antiguo pacto The old one fue sustituto. was a substitute. El animal representaba The animal represented el sacrificio que vino a hacer Cristo. the sacrifice that Christ came to do. Pero ya en el nuevo pacto, But in the new one, Cristo es nuestro cordero pascual. Christ is Ya no our necesitamos sacrificial. un corderito. We don't need a lamb anymore. Ahora esto lo debería escuchar todos los predicadores. que Everyone should predican, listen to that, right? porque estamos predicando unos errores tremendos. Because muchas we're making veces. so many mistakes when we preach. Ahora el antiguo pacto fue glorioso, The old one was glorious, pero el nuevo pacto but the new es one mucho is más much glorioso. more glorious. El ministerio del antiguo pacto versus el ministerio del nuevo pacto. The ministry of the old covenant versus the new. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, And such trust we have that in with Christ for God. no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como si nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. That we're not so competent to think that we ourselves think so highly of ourselves that our own competence is actually given to us by God. La ley decía que tú lo tenías que hacer, So the law said you have to do this. pero en el nuevo pacto, But in the new Él covenant, ya lo hizo. he already did. Todo lo que tú necesitas es nacer del Espíritu de Dios All you need to do is be born of the Spirit y of God someterse a lo que la palabra de Dios te dice, and submit to the Word of God. porque eres un ministro competente del nuevo pacto, Because you're a competent minister of the Word el of God. cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, Of which he himself made us competent of a new covenant, not of the law, but of the Spirit. porque la letra mata, Because the law kills, mas el espíritu
but the Spirit. vivifica. Gives Gloria a life. Dios. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, So then we've been set free from the law, habiendo muerto a lo que nos ataba. dead to what was holding De us back. modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. In a way that we serve in the newness of the Spirit and not in the archaism Hay of the gente que law. te pone condiciones. There's people that put Es que conditions on. la Biblia dice esto. The Bible says this. Y en el Antiguo Testamento dice The esto. Old Testament says this. ¿Estás bajo la ley o estás bajo la gracia? Are you under the law? ¿Eres Under ministro grace? competente de un nuevo pacto o todavía estás bajo la ley? Are you a covenant minister under the law, or are you under the new covenant? Yo creo que eso está muy profundo para ustedes, It's maybe deep for you guys, right? pero a mí me ha tomado muchos años But desarrollar, it's taken me a lot of time to entenderlo. understand it. Por eso Pablo no era cualquier cosa cuando escribió. You know, Paul wasn't just anybody just writing. El misterio de la muerte grabado en letras de piedra fue con gloria. And he says, in the ministry that was with death was recorded in law was glorious. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, That it was so great that the people couldn't even see the face of Moses when it was given to him. la cual había de perecer, como no sería más bien como la gloria del ministerio del Espíritu. But nothing has been ever greater than the ministry of the Cuando Spirit and the glory that comes with that. Cuando Moisés recibió la ley, recibió los 10 mandamientos, el pueblo no le podía mirar la cara a Moisés. So when Moses received the Ten Commandments, his face was so Porque la bright gloria de Dios no la podía soportar el that pueblo. the people couldn't look at him because the Y glory se of God was tenía so que bright. cubrir. He had to cover his face. Hiciera un ministerio de muerte, un ministerio de muerte, And the ministry of death, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? you know, how much more El than que the ahora ministry of the tenemos Spirit nosotros. that he's with us. Wow, eso es impresionante. Ahora, porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. If the ministry contained glory before, imagine how much glory it is now of justification. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Because even though it was glorious, it's not more glorious in this respect. In comparison, glory is more eminent now. Porque si lo que perece tuvo gloria, Because of that which fades away had más glory, glorioso será lo que permanece. then greater glory be that which Y que remains. teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, And that in having great hope, and we use a lot of frankness here, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, not like Moses who had to cover his face, para que los hijos de Israel so that no the people of fijaran, Israel, no fijaran la vista en él, a fin de que aquellos que habían de ser abolidos, that they would not put their trust in thinking of that which was abolished, pero el entendimiento de ellos se embotó, but that they lost their understanding. porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, Because then today, when they read the Old Covenant, les queda el mismo velo, they still have no the same descubierto, veil, not discovered, el cual por Cristo es quitado. but by Christ it is taken away. Están ciegos, They're blind. los judíos están ciegos. The Jewish people are blind. Estoy hablando no de los judíos mesiánicos, I'm not talking about Messianic Jews here. sino los judíos que están bajo la ley, bajo la religión. Those who are under the religion. ¿Qué dice Pablo? What does Paul say? Y Pablo era judío. Paul was a Jew. ¿Están en qué? Embotados, They're like mixed up. están cegados. They're blind. Y siguen siendo ciegos hasta que Cristo quita el velo. And they're still blind until Christ removes the veil. Oh, wow. Esto es impresionante. Ahora, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, And even unto this day, when you read Moses, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. that veil is over their heart. Pero cuando se conviertan al But when Señor, they convert to the Lord, el velo se quitará, that veil will be removed. porque el Señor es el Espíritu. Because the Lord is the Spirit. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Este versículo lo sacan fuera de contexto siempre. People always take this out of context. Pero mira, tiene que estudiar todo lo que You gotta anteriormente está diciendo. You got to study the context. Está hablando de los It's judíos, talking about the Jewish people, y está hablando de la ley, about the law, y está hablando del ministerio del Espíritu. and the ministry of the Spirit. Porque donde está el Espíritu del Señor, Because where the Spirit of the Lord is, ahí hay libertad. No estamos there's bajo ley, freedom. We're not under the law anymore. estamos en libertad. Fuimos We're free. libres de la ley. Freedom of Por law. tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, Because each one of us seeing them with an uncovered face, the glory of the Lord, somos transformados de gloria en gloria
a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. We are transformed to glory and glory in that same image in the Spirit of the Lord. Se te quita el velo, We take that veil away. eres engendrado en el Espíritu de Dios, You are created in the Spirit of God. tienes libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. We have freedom because where the Spirit is, there is Y freedom. luego comienzas a ver las cosas And you diferentes. see things differently. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, Everyone seeing on an uncovered face, como un espejo la gloria del Señor, like a mirror for the glory of the Lord. somos transformados de gloria en gloria We're transformed to glory and glory en la misma imagen, in the same image como por el Espíritu del Señor. by the Spirit. ¿Quién nos está haciendo a la imagen de Él? Who is making us in His image? Su Santo The Espíritu. Holy Spirit. Jesús decía que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, Jesus said, "The words that I speak are spirit and truth," porque Él es el Espíritu de Dios. because He is the Spirit of God. Amén. Amen. Esto está bueno. It's good, right? Los que son nacidos de nuevo Those that are born again experimentan el pacto nuevo. experience the new covenant. Serán nuevas criaturas. They're new creations. De modo que si una persona está en Cristo, When a person is in Christ, nuevas creaciones, they are a new creation. las cosas viejas pasaron All things are passed away. y todas son hechas nuevas. All things are made new. Sus pecados y iniquidades ya son olvidados. Their sin, their iniquity is forgotten. Dios escribe sus leyes en sus mentes y en sus corazones. God writes the law in Ya the minds no and se las hearts. ponen en las dinteles de las puertas. You know, we're not putting that Ya in no se the las doors. ponen a los niños aquí en la mano. We're not putting it on their hands here like a decoration. Están escritas donde Where is the law written? Where's that covenant written? en It's su in, corazón espiritual. it's in your spiritual heart. Dice el pastor, ¿por qué cuando tú predicas usas tantos versículos y a veces no lees, no los estás leyendo? Pastor, why do you always put verses but you don't always put them here? Where are they? Están aquí dentro de mí. The verses Estoy are here. penetrado de ello. I'm penetrated with these Porque verses como de ello. because Me alimento de ello. I feed myself from it. No son conformados por la ley, sino transformados por sus mentes nuevas. Do not be conformed then to the law, but be transformed with your new mind. Esto es para una clase de teología. This is for a theological class, right? Amén. Amen. Hasta yo me anotaría a tomar este curso. I would sign up to take the class. Ahora, son justificados sin las obras de la ley. They're justified without the works of the law. Los judíos pensaban que para ganar el favor de Dios había que obedecer la ley y hacer unas cositas más. The Jewish people thought that in order to follow God, they just had to do the law and do some other stuff. Pero Pablo les da un revés. But Paul gives them a reverse. ¿Y qué dice Pablo? And what does Paul say here? Usted es justo, You're just, no por las obras de la ley. but not because of works of Porque the law. por gracia sois salvos, Because by grace you are saved, por medio de la fe, through faith, no por obras, not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can be glorified. Oye, sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Your body are temples of the Holy Spirit. Pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier momento, en cualquier lugar. You can worship the Lord then in whatever moment, in whatever place. El pacto antiguo único unificó al pueblo de Dios como una nación. The old covenant united the people as a nation. El arca que contenía este pacto estuvo en el centro de su campamento cuando durmieron And that ark of that covenant was there when they y slept. se fue delante de ellos cuando viajaron. And it went before them when No they traveled. importa dónde vivieron, Wherever they lived, regresaban a al arca para adorar. they would always go back to the Y el covenant. pacto nuevo, But the new covenant, el Nuevo Testamento, in the New Testament, entró en vigencia became current después de la muerte de Cristo. after the death. Tú puedes adorar en cualquier lugar porque el Espíritu de Dios está en ti. You can worship anywhere because the Spirit is in you. Ustedes deberían decir amén. You should say amen. ¿O están asustados? Are you scared? El nuevo pacto también unifica al pueblo de Dios como una nación. The new covenant and then unifies the body, the people of Christ, like a nation. Los que son nacidos del nuevo son descritas así, pero vosotros sois linaje escogido. Those of the new nation, then it is written that those are of a new lineage. Vosotros sois linaje escogido. You are of a new lineage, Real sacerdocio, of a true priesthood, nación santa, holy nation, pueblo adquirido, people that have been. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. So that you can announce the virtues of He which has called you from Por darkness to eso light. no se puede hacer un ministerio si tú no eres un ministro del nuevo pacto. That's why you can't be ministering if you're not in the new Porque covenant. no puede anunciar las virtudes. Tú You have to no. talk about the virtues. Ajá. Yo no predico para vivir. I don't preach to live. ¿Me estoy explicando? Are you following me here? ¿Qué dije? What is it? Yo no predico para vivir. I don't preach to live here.
¿Ah? Vivo para predicar. I live to preach. ¿Por qué? Why? Porque soy ministro del nuevo pacto. Because I'm a minister of the new covenant. Porque fui llamado de las tinieblas a la luz admirable. Because I went from darkness to this admirable light. Y porque soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. And of the royal priest of that holy nation, people have been acquired to announce the virtue of he who has called them from darkness to light. ¿Cuántos de nosotros somos ministros del nuevo pacto? How many of us are ministers of that new covenant? Hebreos dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. And he says, and there will come days that I will conclude with the house of Israel and the house of Judah with the new covenant. Ahorita están viviendo bajo una ley. Right now they're still living under a law. Ellos no aceptan la gracia, They don't accept grace. pero llegará un día, dice la palabra But de the Dios. Bible says that day will come. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el There Señor, will come days, the Lord says, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. that I will conclude the house of Israel and that of Judah with No a new como el covenant. pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Not like the covenant that I made with your fathers there and that took him by the hand to get him out of Egypt, porque ellos no permanecieron en mi pacto because they did not remain in my covenant. y yo dejé de preocuparme por ellos. And I quit worrying about them, the Lord says. Wow, qué tremendo. ¿Desde cuándo se dejó Dios de preocupar por ellos? So when did God quit caring about them? ¿De quiénes están hablando? Who is he talking about here, guys? De los que están bajo la ley. Those that are under the law. Porque ellos no obedecieron mi pacto. Well, they didn't obey the covenant. Entonces yo me despreocupé de ellos. So I wasn't worried about them anymore. ¿Quién dice eso? Who says that? Dios. The Lord. God. Ay, ay, ay. Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor, So I quit worrying about them, the Lord says. porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Because this is the covenant that I will make with them in those Dice el days. Señor, The Lord says, pondré mis leyes en la mente de ellos I will put the law in the mind of them y en sus corazones. and in their No en hearts. I nosotros, will write porque it. ya las tenemos, Not in us because we already have it. porque somos ya ministros de un nuevo pacto. Because we're already ministers of a new covenant. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, The law in their mind and their hearts will be written. y yo sé para ellos por Dios, And I will be for them God. y ellos me serán. And Mi they will pueblo. be my people. La diferencia a nosotros, The difference to us. dice, y yo estaré con ellos, And I will be with them. yo seré su Dios, I will be their God. ellos serán mis hijos They will be my children. y heredarán todas las cosas. And they will inherit all things. Aquí no está diciendo que somos pueblo, He's not saying here that we're people. aquí está diciendo que ellos son pueblo, He's saying they're people. pero el del nuevo pacto But those in the new covenant, somos hijos. we're children. We're his children. Eso es impresionante. Para los que tienen luz, nadie enseñará a su prójimo, No one would teach them to their neighbor nadie a su hermano diciendo, ¿conoce al Señor? or to their brother saying, well, do you know the Lord? Porque todos me conocerán, Because everyone will desde know, el menor de ellos hasta el mayor. from the smallest to the oldest. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias Because I will be merciful in their injustices. y jamás me acordaré de sus I pecados. will no longer remember their sin. Al decir nuevo, To say, ha declarado que caduco al primero he said that I will declare to the first, y lo que se ha hecho viejo, and that which was anticuado, done, está a punto de desaparecer. that which is done in the past will go down. Así que la ley que ellos tienen So law that they have, no les va a servir para nada. is it going to be worth anything? Ya cumplió su propósito, It's already fulfilled its era purpose. mostrar el pecado. It was just to show sin. Y concluyo And what can I conclude? diciendo, Saying this, ¿cuántos de ustedes how many of you se sienten bendecidos el día de hoy? feel blessed today? De decir, Señor, Say, Lord, gracias, thank you. porque a través de su sangre Because through your blood, me ha hecho ministro de un nuevo pacto. I become a minister of a new covenant. Y yo me comprometo And I commit de vivir la vida para ti, of living the life for de you, agradarte a ti of pleasing you, y de ser ministro a otros, and being minister to others. porque eso es lo que tú quieres que yo sea. Because that's what you want me to be. Que el Señor bendiga esta palabra, Let the Lord bless this word. que el Señor la pueda grabar en tu mente y You en tu can corazón, record it in your heart. y que Dios te pueda bendecir And then He can bless you de una manera sobrenatural in a supernatural way, para que la palabra de Dios that the word of God cobre vida
takes life, y vivas una vida en dirección a la dirección divina. and you live into that direction. Gracias al Señor Thank you to the Lord. por la palabra. Vamos a orar. Padre, Father, hoy pido por favor, I ask today tome la mente de cada uno de los that oyentes you take the minds of everybody here y ponga en sus corazones and then put this in their hearts, Lord. tu palabra. Put the word there. Que ellos no estén viviendo bajo la ley, They no longer live according to the law, sino que verdaderamente bajo la gracia. but according to grace. Y que cada uno tenga la confianza And that everyone has the trust. de poder decir que yo soy ministro de un nuevo pacto, Saying I'm a minister of a new covenant, no de ley, not of the law. porque la letra mata, Because the law kills. sino de espíritu, And the Spirit. porque el espíritu es el que da vida. Because the Spirit is that which gives life. Y por eso te doy gracias And I give you thanks, por Lord, esta palabra el día de for hoy, this word today. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Continúe, termino. Yo ya terminé mi día.